Después, hermanos, de la cruz, Cristo es nuestra paz. Y el versículo dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, esta palabra es verdadera para nosotros, como un pueblo añadido al pueblo de Dios. Recordemos que nosotros no éramos el pueblo de Dios. Nosotros estábamos en el pensamiento de Dios. Pero cuando nosotros conocimos a Jesucristo y le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, venimos a ser añadidos al pueblo de Dios. Por lo cual ahora pertenecemos al pueblo de Dios. Amén. Usted no crea cuando le digan que Israel, los israelitas, los judíos, los hebreos son el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios junto con ellos, porque nosotros venimos a ser parte de los escogidos de Dios. Amén. Los llamados. Por eso, hermanos, tenemos que tener la seguridad de nuestro llamamiento. La seguridad, hermanos, de que fuimos llamados, de que fuimos sacados del incógnito para venir, hermanos, a ser reconocidos por Dios como sus hijos. Amén. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No conocíamos la Biblia, no conocíamos esta palabra, no conocíamos, hermanos, lo tan importante y lo bueno que es estar bajo Dios. Amén. Amén. Y no, hermanos, bajo un líder o bajo un dictador al que podemos obedecer para tener paz. Dios, hermanos, Jesucristo es nuestra paz. Y aunque, hermanos, todavía tengamos que cargar esta cruz, amén. Aunque esta cruz, hermanos, la tenemos que cargar, tenemos cada día, dice la Biblia, negarnos a nosotros mismos. Eso es cargar la cruz. Decir, hermanos, cada día: Señor, no vivo yo, mas tú vives en mí. Amén. Eso es cargar la cruz, negarnos a nosotros mismos. Amén. Quitar, hermanos, de en medio, de encima, el egocentrismo que soy yo. Amén. El yo quiero, el yo hago, el yo voy a hacer. Lo cual debería ser lo contrario. Cristo me dice qué hacer. Cristo me dirige. Él es mi guía. Sin pueblo, hermanos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En este mundo estábamos solos. Amén. Nacimos para morir simplemente porque no conocíamos a Dios. Pero ahora que sabemos que Dios está, hermanos, en el mundo, nosotros, hermanos, tenemos la esperanza de tenerlo a Él como nuestro Dios, como nuestro líder, como nuestra guía. Pero ahora dice: en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué tan retirados, hermanos, estamos de Dios? Antes pensábamos, hermanos, que las eminencias de santidad, las eminencias religiosas estaban cerca de Dios. Pero ahora, hermanos, nosotros nos dimos cuenta de que nosotros estamos cerca de Dios. ¿Sabe por qué? Porque antes estábamos lejos. Tan lejos que no le conocíamos. Pero ahora, hermanos, conocemos algo de Él. Amén. Amén. Eso algo, hermanos, que nosotros conocemos de Él es su misericordia. Amén. Su misericordia, hermanos, es tan grande, hermanos, que nos hace a nosotros lo que somos hoy. Y, hermanos, nos tiene a nosotros donde estamos hoy. Su misericordia. Amado Dios. Sin pueblo, sin ley, sin esperanza, sin Dios, totalmente alejados de Dios, los cuales nos hacía enemigos de Dios.
ajenos a Dios, envueltos en nuestras concupiscencias y pecados. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Había una separación entre Dios y nosotros. ¿Sabe por qué? Simplemente por el hecho de no conocerle. Simplemente por el hecho de no ser parte de Él. Amén. Estábamos, dice la palabra de Dios, destituidos de su gloria. No teníamos derecho a nada de Dios, a nada de lo de Dios. Mas sin embargo, hermanos, ahora podemos tener derecho a lo de Dios. Amén. E incluso podemos tener herencia de Dios. Pero todo esto, hermanos, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que la derramó en la cruz. Amén. Amén. Y después de la cruz, ¿qué? Después de la cruz, hermanos, Cristo es nuestra paz. Con Jesucristo nos sentimos seguros, ¿verdad? Seguros de que vamos a recibir algo grande. Amén. Aunque dice la Biblia, tengamos que pasar por estas, hermanos, temporarias aflicciones. Temporales. Amén. Temporales. Así como el sufrimiento es temporal. Amén. Después de la cruz, hermanos, viene nuestra paz. Y nuestra paz es Cristo. Amén. Viendo estos versículos, hermanos, yo me transporto un poquito atrás. Y hermanos, en la tierra, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Samuel, si es tan amable. 2 de Samuel, capítulo 9. ¿Está de acuerdo, hermanos, que antes de conocerle a Dios, nosotros éramos otro pueblo? ¿Está de acuerdo? Éramos otro pueblo. Otro pueblo de quien Dios tenía que tener misericordia para que fuéramos añadidos a su pueblo. Otro pueblo. Enemigos de Dios. Te preguntarás a ti mismo, ¿de quién desciendo yo? ¿De qué descendencia vengo? ¿Quiénes serían mis padres? ¿Quiénes serían mis abuelos? ¿Quiénes serían mis bisabuelos? ¿De qué línea vengo yo? ¿Verdad? En 2 de Reyes, capítulo 9, 2 de Samuel, yo estoy mal aquí. Esto de la predicación, hermano, ya estaba esperando, ¿verdad? Hermanos, 2 de Samuel, capítulo 9, hay una persona, hermanos, con la que nos podemos identificar. Si usted quiere identificarse, ¿verdad? Si no, está bien, ¿verdad? Seguimos todos llevando la cruz de Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Por allá, hermanos, lejos del reino. Lejos del reino. ¿Se acuerdan lo que vimos? Lejos de Dios. Lejos del reino. Dice la palabra, hermanos, que David andaba buscando a alguien que todavía existiera de la descendencia de Saúl. ¿Quién fue Saúl? Un rey. Un rey antes de David, de quien muchos ya no tenían ni recuerdo, ¿verdad? ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Preguntó el rey David, y dijo, y había un siervo, dice el versículo 2, de la casa de Saúl,
que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y dice el versículo 3, el rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Lisiado de los pies, hermanos, quiere decir, hermanos, alguien, hermanos, que no tenía dirección. Amén. Que no tenía dirección en la vida. Este muchacho, hermanos, era uno de la descendencia de Saúl, el último, dice la palabra del Señor, el último, alguien, hermanos, que se salvó de la mano del enemigo, de la mano de Satanás, de la mano del diablo. Este muchacho, hermanos, había sido de una descendencia importante en Israel. Era de la descendencia de Saúl, un rey importante en ese tiempo. Pero ya no había rey Saúl, ya no estaba Jonatán, su padre. Él estaba solo y estaba lisiado. No se podía valer por sí mismo. Dependía de alguien más. De una manera u otra, hermanos, sin Dios y sin esperanza, estamos, hermanos, lisiados. Sin dirección, sin camino, sin esperanza, esperando a ver qué es lo que trae la vida para nosotros. Mas sin embargo, hermanos, este hombre, este muchacho, pertenecía a una descendencia real. Creo, hermanos, que nosotros pertenecemos a una descendencia real. Creo que sí, hermanos. Porque Dios